Para todos, el tema que nos correspondió a nosotros claramente hace referencia a la ley 1123 del 2007, que es el Código Disciplinario del Abogado, y como tal el tema que nos correspondió es el título, se encuentra en el título segundo, libro segundo, de los principios fundamentales del procedimiento disciplinario. Como tal, este tema está presentado por Juan David Márquez y mi persona, Rudolf Jordan. En el título segundo vamos a hacer referencia, vamos a hablar sobre los principios fundamentales del abogado y bueno, claramente este título establece esos principios y cómo debe actuar, cuál debe ser ese actuar, valga la redundancia, del abogado, del profesional en derecho, y como tal escogimos como los que más se destacan o para nosotros los que tuvieron mayor relevancia. Entonces vemos que pues inicialmente hablamos de la independencia profesional, donde el abogado debe actuar de forma autónoma frente tanto a su cliente, a la contraparte y a pues la cabeza de la justicia, que en este caso sería el señor juez. La lealtad, la probidad y la buena fe. Se espera pues que como tal el comportamiento del profesional en derecho sea un comportamiento ético, responsable, respetuoso y sincero frente pues a las diligencias legales, jurídicas que se encuentre realizando. En la diligencia y veracidad vemos que ese actuar debe ser basado en la responsabilidad, en la precisión y en el apego única y exclusivamente hacia la verdad, en el respeto a la administración de justicia. Pues esto implica no utilizar el proceso o los procesos que lleve este abogado con fines fraudulentos ni ofensivos. Y en la publicidad y contradicción vemos que se asegura que el profesional del derecho actúe de manera transparente en el proceso y que tenga pues o que tiene esa posibilidad de controvertir las pruebas y que lo haga de manera pues profesional y de manera acorde a las circunstancias. En la gratuidad del proceso disciplinario, esto pues como tal no genera costos para el profesional en derecho que se encuentra o está siendo investigado debido a algún accionar irregular que se haya presentado o que ese abogado haya presentado. Y en la presunción de inocencia vemos que pues todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, y esto también hace referencia o incluye al profesional en derecho, y pues como tal nadie puede ser sancionado sin una sentencia en firme. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre el libro segundo, que nos habla del proceso o del procedimiento disciplinario, y aquí quisimos hacer como una pequeña torrecita donde está encabezado pues el proceso disciplinario, siguen los principios rectores y finalmente están las garantías procesales. Inicialmente vemos que el procedimiento disciplinario pues como tal tiene su marco regulatorio para los abogados y inicialmente o precisamente se basa en la ley 1123 del 2007, que es la que rige pues como tal a todos los profesionales en derecho a nivel nacional, y siguen los principios rectores. Tomamos que pues para nosotros los principios rectores o los más relevantes serían la legalidad, la oralidad y la publicidad, basado que en estos principios pues el profesional en derecho debe guiarse, y pues las garantías procesales que se deben cumplir con el debido proceso y pues como tal el derecho a la defensa. También vamos a hablar un poco sobre las disposiciones generales. Vemos que se habla de los principios del procedimiento, autoridades competentes, acción disciplinaria, medidas cautelares y términos procesales. En la primera vemos que se rigen basados en el principio de legalidad, oralidad, publicidad, mediación y autonomía, mientras que las autoridades competentes claramente está el Consejo Seccional y el Consejo Superior de la Judicatura, que como tal es la cabeza mayor, por decirlo de alguna manera. Y la acción disciplinaria se hace de manera pública y se inicia tanto de oficio o por queja. En las medidas cautelares vemos que se pueden tomar cuando hay un riesgo de perjuicio grave, entonces básicamente aquí se toman esas medidas cautelares. Y en los términos procesales, los términos del proceso deben cumplirse para garantizar pues la celeridad y así no pues desgastar el aparato jurídico, que vemos que pues en nuestro territorio nacional es bastante o habitualmente se encuentra muy colapsado.
Bueno, aquí ya termina mi participación y mi compañero, pues Juan David, inicia a explicar esta segunda parte, que es la iniciación de la actuación disciplinaria. Muchas gracias. Bueno, a continuación me centraré especialmente en el título 2 y el título 3 del libro segundo, que tratan sobre la iniciación de la actuación disciplinaria y la investigación disciplinaria. Bueno, para iniciar la actuación disciplinaria se puede efectuar de tres maneras. La primera, que es por una queja que es presentada contra el abogado; la segunda, por información recibida; y la tercera, por oficio, cuando una autoridad conoce una posible falta. Una vez pues se recibe la queja o la información, el Consejo Seccional de la Judicatura es el encargado de evaluar si hay mérito suficiente para investigar. Cuando los hechos no están completamente claros, pues puede ordenarse una indagación preliminar con el objetivo de recolectar información inicial, pues que permita determinar si realmente hay lugar a continuar. Si luego de esta revisión no se considera o no hay fundamentos, se puede archivar el caso, pero si existe, se da paso a una apertura formal de la investigación disciplinaria. Esta etapa inicial cabe resaltar que es importante y es clave, ya que ahí se busca definir si existe una razón seria y objetiva para abrir un proceso contra el abogado. Por otra parte, encontramos el título tercero de la investigación disciplinaria. Este abarca entre el artículo 75 al 89, que es cuando se decreta la apertura de la investigación y se informa al abogado involucrado para que conozca el caso. En esta fase se realiza una recolección de pruebas, como declaraciones, documentos, testimonios y otros tipos de elementos importantes, y el abogado tiene la posibilidad de intervenir activamente y poderse defender apropiando pruebas y ejerciendo su derecho a la defensa. Al finalizar esta etapa, pues el funcionario disciplinario toma una decisión si hay mérito para formular cargos y continuar con el proceso, o si no los hay, se ordena que el caso se archive. Esta fase es importante ya que garantiza el respeto por el debido proceso, la imparcialidad y el derecho a la contradicción. Como podemos evidenciar en la diapositiva, están los cuatro pilares importantes, como es la apertura de la investigación, donde se decreta la apertura de una investigación y se le informa al abogado. La segunda es la realización de recolección de pruebas, donde se recolectan las pruebas como testimonios, documentos, la intervención del abogado y por último la decisión que se va a tomar por, por el Consejo Superior, por el funcionario. Bueno, pues en cuanto a conclusión, en resumen, pues estas dos etapas, tanto de iniciación como de investigación, constituyen una base importante para el procedimiento disciplinario, ya que aseguran que toda actuación esté guiada bajo principios éticos como la transparencia y la legalidad. Además, también permiten pues que el abogado tenga una oportunidad de defenderse y que el sistema preserve la integridad en el ejercicio profesional, protegiendo a su vez la confianza en la justicia. En cuanto a principios rectores, entre procesos garantistas, debido proceso y la integridad profesional. Bueno, técnicamente estos títulos son de los más importantes del Código Disciplinario del Abogado, pues estos constituyen la columna vertebral del procedimiento y se aparta de principios rectores que aseguran la ética profesional para luego establecer un proceso disciplinario que sea garantista, respetuoso, bajo los derechos del abogado y que tenga el principio de integridad bajo el ejercicio del derecho.